y hablamos de la nueva grieta, el consumo y las estadísticas que van para un lado y otro. ¿A qué me refiero? Por un lado tenés teatros llenos, restaurantes llenos en calle Corrientes. Hubo un video que se hizo viral y a partir de allí se desató la polémica. Ya cómo están los restaurantes llenos de gente. Pero claro, por otro lado, el consumo básico, el de todos los días, el consumo de los supermercados, desciende, ese consumo minorista que tiene que ver con los alimentos que comemos todos los días en casa. Entonces la pregunta es, ¿estamos bien o no? ¿O la grieta en verdad tiene que ver con que cada vez hay más gente que no puede ir al supermercado y menos gente que puede ir al teatro, pero sigue yendo al teatro, ¿no? Esta diferencia en las clases sociales. El sector más pudiente, que cada vez puede más, y el sector menos pudiente, que cada vez puede menos. Por otro lado, también tiendas internacionales de venta de indumentaria tienen récord de ventas y cuando abren sucursales acá en Argentina, tienen cientos de metros de fila de gente que quiere comprar. Por otro lado, continúa aumentando la morosidad en las tarjetas de crédito de personas que lo que quieren hacer es patear el consumo al mes siguiente. Muchas veces pagan el mínimo y se endeudan a tasas monumentales. Para profundizar en este tema, vamos a hablar con Janina Lojo. Ella es experta en finanzas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego Lewen y Eleonora Richmüller te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tenés para decir de esta disparidad social? Que probablemente lo que ustedes estaban mencionando es la misma cara, distintas caras de la misma moneda. Estamos viendo, por un lado, lo que marca la consultora Etcencia, que marca, como bien mencionaban, una caída del 3,8% en lo que es bienes de consumo masivo, pero por otro lado tenemos datos quizás de la Cámara Argentina de Comercio, que en abril registró una suba de consumo total en los hogares del 1,6% respecto al mes de marzo y un crecimiento interanual del 0,1% después de 3 meses consecutivos de caída. Entonces, ahí nos ponemos a mirar el desagregado, esto que decimos, bueno, ¿qué es lo que cae y qué no? Y vemos, bueno, que de golpe subió un poco el consumo en indumentaria y calzado, y esto responde también a una cuestión estacional, apareció el frío. Subió también el consumo de viviendas, alquileres y servicios públicos. Cayó mucho lo que tiene que ver con el transporte y vehículos. Ahí vemos el impacto de lo que es el aumento de las tarifas, de lo que es tanto transporte público como también el tema del aumento del combustible. Y aunque parezca mentira, vemos los restaurantes llenos, los teatros llenos, pero recreación y cultura, que es un rubro muy amplio, tiene un leve retroceso. Pero sigue marcando en bienes de consumo masivo una caída. Entonces, el consumidor argentino no es que no está gastando, es que no está gastando de manera homogénea. Hay segmentos que están empezando a volver a consumir, ya sea ropa, experiencias o en bienes durables, y otros que todavía siguen mostrando debilidad y por eso el consumo cotidiano sigue viéndose afectado. Ahora, Janina, bienvenida, pero digo, a tono con esto que mencionás, entiendo, no quiero ser ingenua, pero que el éxito de cualquier economía de un país, bueno, radica en un montón de cuestiones, pero por sobre todas las cosas en términos de consumo, cuando hay cierta paridad en ese consumo. ¿Estoy equivocada? Digo, a ver, si vos tenés un 20% que consume muchísimo, pero un 80% que no llega a fin de mes y que no puede hacer las 4 comidas del día, y la verdad que no hay mucho éxito, aunque el otro 20% llene los teatros y los restaurantes, ¿o no? Desde el punto de vista empático y humano, te tengo que decir sí, pero la realidad económica muestra otra cosa. Ok. ¿Por qué? Porque la realidad es que está la famosa ley de Pareto que aplica esto que vos estás diciendo, que en realidad lo que tracciona es en realidad lo que mueve o la riqueza está concentrada en la menor cantidad de individuos que uno podría pensar. No es que todo se distribuye de manera Homogénea. homogénea. Em, lo que sí te puedo decir es que es muy interesante el comportamiento del consumidor argentino porque yo creo que también hay un cambio en el patrón. Primero, lo que sí hay que remarcar es que hubo una fuerte caída del poder adquisitivo, que es, como yo siempre doy el ejemplo, fue como con el pico inflacionario, fue como si agarráramos un resorte,
metálico, lo estiráramos, lo estiráramos, lo estiráramos hasta que lo vencimos. Entonces ya no puede volver al mismo lugar. Lo que vos tenés es que en el proceso de desaceleración de la inflación, porque no tenemos deflación, tenemos desaceleración, incluso tuvimos meses donde el fenómeno de desaceleración dio marcha atrás como consecuencia de lo que pasó hacia finales del segundo semestre del año pasado. Lo que vas a tener es que no va a responder los precios no van a responder con la misma rapidez con la que se mueven los sueldos. Entonces ahí tenés una pérdida de poder adquisitivo que lleva tiempo recuperar y que la evidencia muestra que tarda mucho más en acomodarse el poder adquisitivo que en acomodarse los precios. Eso por un lado. Y por otro lado, esto que mencionábamos del consumidor y cómo consume, bueno, ya no hay tanto crédito con las tarjetas de crédito sin interés. Y lo que se observa es el cambio de comportamiento en el consumidor. El consumidor ya espera la promoción, espera el momento para comprar. ¿Por qué? Porque cuando teníamos los picos inflacionarios, comprábamos y nos estoqueábamos porque no sabíamos cuánto iba a valer. Entonces, como el dinero se desvalorizaba en el bolsillo, era preferible gastarlo en un bien durable. Ahora, el dinero en el bolsillo no se desvaloriza, es más, lo tengo que cuidar. Y tengo siempre la mira de que va a venir una promoción y que me pueden bajar el precio. La gente muchas veces, ¿qué hace? Dice, espero hasta tal fecha porque yo ya sé que en tal fecha empiezan a liquidar las marcas. Y empiezo a comprar y vos ves que empieza a subir el consumo cuando empieza la época de liquidación. Otro ejemplo, yo lo vi con mis propios ojos y me llamó la atención porque estamos hablando de el tema de la caída del consumo, que no, la gente le cuesta comprar los insumos básicos, pero el fin de semana de la promoción de los shopping que se hizo antes del hot sale, vos ibas al shopping y la gente estaba comprando, pero lo que más me llamó la atención después del hot sale fue que salieron a ofrecerse con motivo del mundial televisores de 52, 60, 75 pulgadas en 15 cuotas sin interés. Y yo te puedo asegurar que estuve sentada 45 minutos y veía salir cada 5 minutos un televisor. Y gente haciendo cola en los lugares de venta de electrodomésticos para comprar televisores. Es muy interesante lo que vos marcás y planteás, porque desde la macroeconomía el gobierno dice estamos bárbaros, suben las exportaciones, el Banco Central compra dólares todos los días, pero la microeconomía no repunta, el bolsillo de la gente en general está flaco, es como la temperatura y la sensación térmica, ¿no? El gobierno dice una cosa, pero la gente siente otra. Ahora, ¿en qué momento vos vas, para que nos digas vos en realidad, cuándo es que el bolsillo del argentino despega? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que sentir el ser humano argentino para decir, ahora sí la economía está repuntando? Cuando vos empieces a tener a fin de mes remanente, no, o sea, llegues a fin de mes, hayas pagado todo y tengas capacidad de decidir si vas a ahorrar, si vas a gastar, ahí yo te digo que vos podrías decir que repuntaste tu situación particular. Y en eso yo quiero ser muy respetuosa, porque hay gente que recortó consumos que no eran esenciales y que por lo tanto le resulta mucho más fácil acomodarse y que va a llegar a ese momento mucho más rápido. Y hay gente que recortó consumos básicos y a esa gente le cuesta todavía más llegar. ¿Por qué? Porque ya su poder adquisitivo venía muy golpeado, venía muy reducido y ahora, o sea, es como decir, tengo que arrancar desde el piso cero. Para esa gente arrancar del piso 0 y llegar al piso 10 es mucho más engorroso que poder llegar desde el piso 5. Porque en la Argentina tenemos distintas realidades, porque tenemos gente que se está comprando los paquetes para irse al mundial, mientras otro está viendo cómo paga la factura de la luz y del gas. Janina. Eso siempre existió en la Argentina, ahora lo que pasa es que se está notando mucho como consecuencia del shock que tuvimos y que mucha gente que quizás antes no se había tenido que ajustar, se tuvo que ajustar. Bien, te voy a hacer 2 por 1 en torno a esto que mencionabas, ¿no? ¿Qué rol ocupa la clase media en todo esto, ¿no? Porque está el que, bueno, no puede llegar a fin de mes, esto que te decía yo recién, el que no puede comer las 4 comidas por día, está el que está comprando el paquete para el mundial. ¿Qué rol tiene la clase media? Y también sobre esa clase media preguntarte
si ese restito que queda, si el aguinaldo que llega, lo usa quizás para ese televisor, porque reflexiono y pienso y digo, a ver, hoy comprarte una casa en Argentina, bueno, ¿no? Como tenés que ahorrar desde que naciste, o sea, desde que tenés un año tenés que ahorrar. Para poder comprarte un auto 0 kilómetros, el más barato está $20.000 hoy. Entonces reflexiono y digo, por ahí, llegar a todo eso, ¿no? Te parece tan lejano que decís, bueno, me compro el televisor para ver el Mundial y soy feliz. ¿Qué rol tiene la clase media en todo esto? Eso que estás diciendo lo vengo escuchando bastante en el último tiempo. O sea, no puedo llegar a la casa, no puedo llegar al auto, gasto en el hoy, vivo el hoy, disfruto el hoy. Y creo que eso es lo que hace también que se vuelva tan difícil llegar a la casa, llegar al Claro. auto, porque se perdió la cultura del ahorro que era el cimiento de la clase media. ¿Sí? Porque la clase media se construía sobre la base del ahorro. Creo que el desgaste que tuvimos por tantos problemas inflacionarios hizo mucho sobre eso. También creo que la clase media fue la que más se ajustó, porque vos tenías al que estaba abajo, que ya estaba quizás hasta complicado antes del cambio de gobierno, antes del cambio de política económica, y vos tenías a la clase alta. La clase alta quizás se tuvo que ajustar en alguna cosa, pero no lo siente tanto. La clase baja ya estaba complicado y sigue estando complicado. Y es el que está en el medio, el que está en el pasillo en el medio, el que probablemente haya tenido que resignar esos gustos Sí, y hasta la capacidad de ahorro también perdió quizás. y la capacidad de ahorro. Con respecto al tema del aguinaldo, lo que se observó en el último tiempo es dos comportamientos. Gente que destina el aguinaldo a cancelar deudas, Claro. porque viene roleando la deuda sabiendo que tiene el aguinaldo y utiliza ese aguinaldo ya está gastado, entonces no se traduce en un consumo inmediato después de que se compra. Y después tenés aquel que no está no está endeudado o no está tan endeudado, destina parte de ese aguinaldo a dos cuestiones. O compra algo que necesita un bien durable o lo destina a las vacaciones de invierno. Que ¿Por resulta un qué? Porque el planazo. aguinaldo Sí, que cae en resulta un ese planazo a esta altura, ¿no? Hablemos de algo feliz, Janina, porque de verdad que por lo menos, bueno, ojalá que estén la gran mayoría destinándolo a eso. Pensaba en esto que decías de las deudas roleable, pensaba un poco lo que hace Argentina con el FMI, es lo que hace el argentino hoy hasta con las billeteras virtuales, ¿no? Esto de rolear la deuda. Es Janina, que en general lo que se viene observando es que ya hace años el aguinaldo está gastado antes de cobrarse. El argentino dice, voy a cobrar el aguinaldo en ya está. julio, ya está, gasto un tiempo antes pensando en ese aguinaldo y cancelo mi deuda con ese aguinaldo. Lo que sí podemos ver es que en el último tiempo, tanto billeteras virtuales como algunos bancos salieron a ofrecer mejoras en las condiciones de aquellos que estaban endeudados, ya sea con créditos personales o con deuda de tarjeta de crédito, ofreciendo mejores financiaciones o mejores tasas. ¿Para qué? Para aliviar la presión que las personas estaban recibiendo, aquellos que estaban cumpliendo, más allá del que no estaba cumpliendo, sino aquel que estaba cumpliendo, aliviarle la presión para liberarle fondos para que se vuelquen al consumo. Bien. Porque vos lo que tenés es eso, que quizás la gente lo que tiene, lo tiene que destinar a cancelar deuda para no tener un problema y no lo puede volcar al consumo. Entonces, si le liberamos capacidad de consumo, bajándole la presión de la deuda, puede volcarse nuevamente al consumo y reactivar la economía. Janina, muchas gracias por el contacto. Te mandamos un abrazo muy amable. No, gracias a ustedes, un placer como siempre. Hasta luego. Janina Lojo, experta en finanzas, en contacto con nosotros.